Estamos de regreso y esta tarde es un gusto que atienda esta entrevista telefónica el juez de control y tribunal de enjuiciamiento de Tapachula, Rafael Flores Rodríguez. Juez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elizabeth. Pues es un tema muy importante el que queremos justamente del que usted nos platique y es la impartición de justicia. ¿Cómo se ha operado a partir de esta pandemia, de este confinamiento en materia penal? ¿Cómo han trabajado durante esta contingencia, juez? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Como vemos, es innegable que tenemos un periodo de suspensión de labores, pero en cada materia opera de forma distinta. En materia penal, en todos los asuntos, en tratándose de personas detenidas, en asuntos en donde se va a sustituir o modificar una medida cautelar, o bien aquellos que por su carácter de urgencia, o bien también por la trascendencia del asunto, se tenga que celebrar una audiencia, hemos estado trabajando todos los días, siendo hábiles para esos asuntos todas las horas. Sin embargo, solamente se ha detenido el tema de las audiencias de juicio oral por su relevancia y además también porque estas no detonan en un carácter urgente como son la mayoría de las audiencias en la etapa de control. Muy bien, juez, en este sentido, ¿se está priorizando el derecho a la libertad de los presuntos culpables en algún caso penal? Definitivamente se están priorizando dos aspectos: el derecho a la víctima a ser escuchada y que se le haga justicia, y el derecho a la libertad a aquellas personas que por la propia naturaleza del asunto así se requiera. Un ejemplo de ello son los asuntos en los cuales se realiza una revisión de medida cautelar. En 48 horas se está celebrando la audiencia y si se tiene que dar la libertad a la persona, en ese momento obtiene su libertad. Otro punto también importante son las audiencias de procedimiento abreviado, en las cuales se concluye con una sentencia definitiva y si la persona es declarada culpable y obtiene un beneficio preliberacional, en ese momento se le otorga ese beneficio y puede obtener su libertad. Y otro importante es que cuando las personas están recién detenidas y se lleva a la audiencia de control de detención o de vinculación a proceso y resulta que no hay datos para que se demuestre su probable autoría, la persona recupera su libertad. Oiga, juez, ¿y cómo se trabajó, por ejemplo, en los casos de liberaciones que quedaron pendientes al iniciar la contingencia? Muy bien. Aquellos asuntos que quedaron pendientes, si son de carácter urgente, se les da el trámite correspondiente y como consecuencia se celebra la audiencia correspondiente. Si en estos asuntos el trámite no es urgente, pero tampoco es presupuesto jurídico que la persona va a quedar en libertad, entonces el trámite queda reservado. Es decir, si la persona tiene que quedar en libertad, de manera inmediata se fija la audiencia para tales efectos. O sea, no hay retraso entonces en estos procesos. En materia penal no podemos tener retraso por la naturaleza de la materia. Muy bien, ¿y por qué es importante, por ejemplo, que la sociedad estemos enterados del trabajo en cuanto a juicios de oralidad, sobre todo en materia penal? Muy bien, es importante porque el Poder Judicial, a través de los diversos órganos, tiene juzgados en distintas materias. Cada una de estas materias tiene una finalidad diversa. La materia familiar para asuntos del orden familiar, la materia civil para temas de contratos y obligaciones, la materia mercantil para asuntos que tienen que ver con cheques, letras de cambio, entre otras situaciones que traen documentos que pueden hacer el cobro correspondiente. Pero en materia penal es importante que la sociedad sepa que implica la comisión de delitos, que desde que se emitió la primera circular, la número 3, el 18 de marzo del año en curso, se hizo ver
una situación importante, que en materia penal los asuntos iban a seguirse resolviendo, aquellos de término constitucional, los de procedimiento abreviado y los de carácter urgente. Como consecuencia de ello, los juzgados de control y tribunal de enjuiciamiento nunca han cerrado el acceso a la ciudadanía. Eso lo convierte, dentro de otros aspectos relevantes, como aquellos órganos jurisdiccionales de excepción que sí estamos trabajando, que no hemos cortado nuestras labores, y por esta situación es importante que la gente sepa que puede acudir a los juzgados, pedir información. Si algún familiar tiene algún asunto urgente que tratar, puede hacerlo de manera inmediata. Perfecto, muy importante esta precisión que usted nos hace, sobre todo la importancia de que la impartición de justicia pues no ha cesado a pesar de esta contingencia que estamos padeciendo en México y en Chiapas. Finalmente, juez, ¿a dónde puede acudir la ciudadanía que tenga algún asunto en esta materia? Muy bien. De manera general tenemos nuestra línea abierta, es el 961-61-787-00. Y a partir de ahí se puede dirigir por el conmutador al órgano jurisdiccional para la atención telefónica correspondiente. Pero también tenemos el portal de transparencia en donde se hace anuncio de todas las sesiones que se van a celebrar en todos los órganos jurisdiccionales del Tribunal o Poder Judicial del Estado de Chiapas. Pero además, en casos de que las personas quieran asistir al órgano jurisdiccional en donde el asunto se está tramitando, pueden acudir al órgano competente. Ejemplo, yo soy juez del tribunal como juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento, zona 02 en Tapachula. Si el asunto está radicado en aquel juzgado, las personas pueden acudir directamente a ese juzgado y con mucho gusto se les atenderá. Pues le agradecemos muchísimo que haya tomado la llamada esta tarde y que nos haya aclarado todos estos puntos al juez de control y tribunal de enjuiciamiento de Tapachula, Rafael Flores Rodríguez. Muchísimas gracias, juez. Buenas tardes. Excelente tarde. Hasta luego.